para las que gustan de ese género llamado narrativa femenina y a las que les encanta Gloria Casañas, acá va mi apreciación sobre 2 libros que ella ha escrito con una diferencia de 10 años, pero que narran la misma historia. Para las lectoras de Gloria saben que a ella le gustan las sagas. Bien, ella crea un grupo de personajes y los va desarrollando en distintas historias y novelas y libros, y los vamos siguiendo de acuerdo a los gustos de cada uno. En este caso yo elegí En alas de la seducción, un libro que fue escrito en 2008 y fue uno de los primeros, si no fue el primero, de Gloria Casañas, y su continuación esperó 10 años para ser publicada. ¿Por qué la elegí? Porque el escenario es mágico. Gloria Casañas, tiene esto de buscar escenarios hermosos, como por ejemplo puede ser la Laguna de Iberá o la Mar del Plata de principios del siglo pasado. En este caso es la cordillera de los Andes, que ya sabemos todos que ya de por sí es mágica. Muchos de nosotros la hemos recorrido, sabemos lo que tienen sus bosques, sus ríos, sus cóndores, sus animales y también sus habitantes. Y también, aunque cada vez menos, hemos encontrado pueblitos muy chiquitos con pobladores que son realmente personajes. Y ella ha aprovechado todo esto y ha armado una historia muy interesante, que tiene muchos ingredientes. Personajes reales, personajes mágicos, lugares reales, lugares imaginados, pero muy bien ambientada. Obviamente la cordillera de los Andes, sus bosques, sus cerros, ya le dan un entorno y un clima que por supuesto no todos pueden aprovecharlo, pero esta escritora especialmente logra introducir la magia del lugar en las novelas. Y en este caso estamos viviendo en ese pueblito, estamos trepando el cerro y tenemos un frío espeluznante o un temor supersticioso, depende dónde ella nos ponga en cada uno de los momentos de su relato. En Alas de la seducción trata el encuentro de 2 personas que vienen de muy distintos contextos sociales. Uno es el personaje masculino, el protagonista, Nehuen Cayuqui, que es un descendiente de tehuelches. Muy interesante el giro que ella ha dado, porque lo nombra como un originario auténtico, un tehuelche. En la cordillera es más común oír hablar ahora de que los originarios mapuches, pero ella fue más atrás, es una historiadora al fin y al cabo. Y su personaje, aun cuando está en contacto con los mapuches o descendientes de mapuches, su personaje es un puelche. Y realmente lo describe en sus características muy acertadamente como fueron estos habitantes originarios de nuestra Patagonia y de esos lugares que ella describe. Su contraparte es una mujer totalmente distinta, muy joven, muy hermosa, que fue criada en una familia prácticamente francesa. De hecho tiene un nombre y apellido francés, habla con acento francés porque fue educada entre franceses, que viaja a la Patagonia disfrazada de hombre. Es un poco difícil entender esa parte porque es tan femenina y tan preciosa esa mujer que es un poco difícil entenderla como disfrazada de varón y que además los demás crean que es un varón. Pero bueno, esta es la magia de la autora. Esta joven tan preciosa llamada Cordelia se hace pasar por varón para tomar un cargo de guardaparque, que no es para ella, es para su hermano gemelo, que por algún motivo que cuando lean el libro van a ver, no puede en ese momento estar en la cordillera. Bueno, y empieza todo un ir y venir, una historia turbulenta que por supuesto tiene como trasfondo y como línea el romance que va a surgir cuando finalmente ella salga de su escondite, de su personaje inventado de varón, el amor que va a surgir entre esta preciosa francesa y este arrogante y soberbio y con un carácter tremendo, este arrogante puelche que
trabaja como guardaparque. Es una historia interesante, muy bien narrada, pero muy bien ambientada. Tiene muchos elementos que uno diría, bueno, acá nos pasamos un poquito, pero bueno, no es una historia real, es una novela. Pero ella ha sabido poner estos ingredientes distintos en una combinación que nos va llevando y nos va llevando, y aunque algunos personajes son muy estereotipados, o ya son o demasiado buenos o demasiado malos, la seguimos leyendo porque es apasionante, como todo lo que escribe Gloria Casañas, sobre todo cuando ella involucra tanto, ya les dije, el paisaje como la historia. Este libro, En alas de la seducción, tiene su continuación en el libro llamado La mirada del puma, que centra más la historia en la hija de ambos, que ya es una adolescente, y en un ambiente donde todo ha cambiado. El pueblito chiquito donde había llegado esta mujer disfrazada para conseguir un cargo como guardaparque, había ido cambiando. ¿Por qué? Por la llegada de los intereses económicos, la explotación turística, los cotos de caza. Este segundo libro tiene muchos otros ingredientes que se mezclan con algunas situaciones que podemos encontrar en las noticias reales y que tienen que ver con el trasfondo de los negocios inmobiliarios en la Patagonia, el empuje de los campesinos hacia no se sabe dónde porque se van quedando sin tierras, el choque cultural entre los campesinos que todavía viven como vivieron durante tanto tiempo en esos pueblitos y la llegada de los que vienen de afuera, que vienen a cazar, que vienen a explotar de otra manera esto. Y cómo esos encuentros culturales y sociales van dejando víctimas. Cuando la prostitución, por ejemplo, a lo mejor es el único camino que queda. Y por otro lado, cuando se reivindica la cultura ancestral de la medicina, es muy interesante, son muy interesantes. Toda la historia es muy interesante. A mí me sedujo mucho la magia del paisaje. Vamos caminando por esos senderitos de la cordillera, vemos los cóndores, podemos hasta sentir el aroma del bosque en la noche y también el frío. Hay muchos personajes a lo largo de los dos libros, como generalmente Gloria introduce, y la mayoría de los personajes son entrañables. Especialmente hay una tía José que aparece en los dos libros y que a mí me encantaría conocerla personalmente porque creo que es el personaje más hermoso y más dulce de la saga. Son dos novelas de narrativa femenina, como dije, para adultos, con ingredientes tanto reales como ficticios, por supuesto, que de alguna manera también pone en el tapete cuestiones que son de discusión actual, ¿no? La lucha de los guardaparques contra los cazadores furtivos, la crianza del cóndor, el cóndor andino que tiene que ser, hay que repoblar de cóndores, y entonces, bueno, la lucha de las distintas personas que intervienen, tanto en la Patagonia como en la zona de Buenos Aires, para recuperar estas aves, lo que significan para los pueblos originarios estas aves. Bien, tiene muchos ingredientes, muchos. Es muy distinto de la otra saga que ella armó en base a esos personajes entrañables que giran en torno de Violeta Garmendia, que ella ubicó en La maestra de la laguna y por ahí El ángel roto y La canción del mar. Unos libros realmente en este género de novela intensos, con personajes muy queribles. Y como siempre repito, logra poner el paisaje adentro del libro. Y también apelando, por supuesto, a su rol de historiadora. Entonces hay muchos elementos históricos que nos llevan a investigar si eso realmente pasó. Y la mayoría de las cosas están muy bien entrelazadas. Ella logra mezclar ficción y realidad, historia y fantasía, y nos crea un ambiente
un ambiente muy bueno para sus narrativas. Tal vez lo único que yo pudiera observar de esto, dentro del género que estamos hablando, es la elección de las portadas, sobre todo en Alas de la Seducción. Cuando ustedes vean el libro y la portada se van a dar cuenta si esa imagen que está ahí representa o por lo menos hace alguna alusión a los personajes que realmente se seducen y se enamoran. Para mí esto tendría que haber sido revisado por alguien. Pero bueno, no hace a la verdadera historia que podemos leer. Uno quiere quedarse con ganas de ir a visitar ese pueblito que se llama Los Notros, uno quiere conocer a la tía José y uno quiere deambular por esos bosques que todavía siguen incontaminados y cuidados ferozmente por este personaje insólito que ella rescata, un descendiente de los tehuelches originarios. Y por supuesto, su cosmovisión y la magia de su cultura.